Bueno, vamos a iniciar la clase para evitar que me corten el tiempo cuando en mi clase y terminarlas a tiempo. Eh, a ver, Tadeo, ¿podrías recordarnos qué hablamos la clase pasada? Sí, doctor. Estuvimos hablando de la teoría sindémica al principio y también hablamos un poco de cómo se decía que ahorita la actual pandemia por COVID es una sindemia debido a que pues termina por reducir la eficacia que tenían en sí los tratamientos médicos. Después hablamos un poco de la teoría del bienestar social, me parece, y terminamos la clase hablando acerca de migración y las jornaleras. Muy bien. Y el caso de las jornaleras como un caso particular de, de grupos vulnerables dentro de los grupos vulnerables, ¿no? O sea, para mostrar que no son una caja negra ni los pobres, ni los marginados, ni los excluidos, sino que dentro de esa estructura, dentro de ese grupo, hay quienes todavía están más desfavorecidos. Lo importante de tenerlo presente en nuestros abordajes. Bueno, muy bien. Voy a iniciar la grabación y voy a compartirles pantalla. A ver. Híjole, volvió a pasar lo mismo. Y les vamos. El video se detuvo cuando empezó a compartir. A ver, voy a intentar. No, esa no es. Siempre me pone pantalla completa. Válgame Dios, estoy batallando otra vez con esto. A ver. A ver, voy a... A ver, parece que tengo el mismo problema de la vez pasada. A ver, voy a volverla a iniciar.
están viendo la pantalla, ¿verdad? Pero no van a ver la presentación. Pero ahí sí se ve la presentación. Ah, ya está bien. A ver, pero ¿y si le avanzo, ahí ven la siguiente diapositiva o no? Sí. Sí, hay un cuadro verde. Ah, bueno. Pero creo que dejó de grabar. Ah, La- sí. No sé si... Ahí está grabando, se supone. Sí. Bueno. Cada día me sale diferente esto. Bueno, ayer, continuando con lo que veíamos ayer y que Tadeo muy atinadamente nos recordó, les muestro en esta diapositiva algunos elementos que son tomados en cuenta desde esta perspectiva sobre pobreza y marginación a considerar cuando se hace los estudios de medicina social. ¿Alguien, does anybody speak English, que pudiera traducirnos ahí unas cuantas y luego nos vamos alternando? ¿Algún voluntario, voluntaria? Who are you? Eric, a ver, adelante, por favor. No, adelante, adelante. O sea, no tomados en cuenta, ¿no? Es subsumen. Uh-huh. Como entidades, el obscures es verbo ahí. Oscurece. Vecindarios, barrios, color. Ok. A ver, ese punto estuvo un poco accidentado. ¿Le entendiste ahí, Eric? El efecto, ¿no? Es que ahí precisamente vemos que es el contexto del barrio, colonia, como le diríamos aquí, si no reconocemos estas, la definición de slums, ¿cómo lo usaste? Que me pareció muy apropiada. Esto, ¿verdad? Estos, los slums, los barrios marginales, o sea, las partes más pobres, más económicamente, donde la pobreza es más evidente, ¿no? Los más pobres ahí. Y entonces, el no reconocer estos espacios, entonces no vamos a poder ver, estimar todo el efecto que tiene ese contexto de la colonia sobre ellos. Adelante.
3. Desplazamiento. Ok, pues eso ya sabemos, ¿no? Dentro de los, ¿dónde se hacen? Aquí ocurre un fenómeno del paracaidismo, pero pues son, o lo que le llaman también las invasiones famosas, porque son terrenos que están sin urbanizar, llegan, se apropian físicamente, pero por mucho tiempo carecen de los servicios, ¿no? Hasta que ya hacen todo un movimiento, se ha hecho un vicio realmente también, propiciado por administraciones anteriores como forma de tener poder político sobre ellos, ¿no? Pero de cualquier manera, pues así es como han surgido muchas colonias, de tal manera que en su momento, por ejemplo, cómo nació algunas de las colonias en la San Benito, la Jesús García, la colonia, la Olivares, por ejemplo, y todavía más la Pimentel, todas esas que ahorita ustedes dicen pues son colonias viejitas, pero en realidad surgieron en su momento algunas de ellas invadiendo algunos terrenos y posteriormente pues se fueron urbanizando propiamente. A ver, otra más, Eric. Claro, es la cuarta, ¿no? Las personas Esta en sí. los barrios frecuentemente tienen justo o muy justo su dinero para seguir viviendo y nada de extra, así que si se enferman, estos probablemente van a caer a extrema pobreza, lo que en turno les lleva a una peor salud, que les lleva a una extrema inequidad y pobreza, ¿no? Uh-huh. Las trampas de la pobreza, ¿no? Lo que a su vez se traduce en eso. Perfectamente observado en nuestros contextos, ¿no? O sea, viven al límite y luego viene una pandemia y luego les dicen que se queden en sus casas porque hay mucho riesgo, que no se contagien. ¿Cómo esperan, pues, que haya una respuesta homogénea? Y posteriormente las autoridades, y no ha dejado de salir el secretario de salud diciendo, pues no hacen caso, si salen se van a morir, y a veces asustando con el petate del muerto, pero pues, ¿cómo controlar este aspecto? No voy a decir que todos están en esa situación, pero sí hay muchas situaciones, mucha gente, precisamente los que más se exponen en la calle, los que más andan en autobús, en camión, para moverse, desplazarse dentro de la ciudad, los que tienen que viajar grandes distancias para ir a las empresas de allá del parque industrial, que no tienen vehículo propio, pues son los que menos pueden quedarse y hacer caso. Entonces, este es un punto que a su vez, si no lo toman en cuenta las autoridades para implementar medidas, difícilmente se pueden cumplir. Muy bien, Eric, si quiere le damos chance a otro más, si alguien nos ayuda también con la traducción. Esto, como ven, está siendo tomado de este artículo, ¿no? Es una publicación en Lancet, la historia, geografía y sociología de estos barrios pobres, ¿no? Y los problemas de salud de la gente que vive ahí. O sea, esta es una situación que es posible observar muy bien en nuestras comunidades. So, anybody else? El silencio reinó. Bueno, vamos a tener que pedirle a alguien que nos ayude.
Enrique, Rival, Sí, doctor. ¿En qué ¿puedes base? ayudarnos con esto? Sí. Aquí. Ok. El abastecimiento de agua inadecuado. Ajá, el abastecimiento de agua inadecuado, la sanitación, el drenaje, en rubbish, ¿qué es rubbish? No. Basura. Gracias. Y la colección de Recolección. basura en un ambiente, pues, con mucha gente, Congestionado. congestionada, ajá, predispone a la diarrea recurrente y enfermedades como, me imagino, fiebre tifoidea, dice. Es como tifoidea, sí. Ajá, hookworm son helmintos. Sí, son las solitarias. Sí, cierto, las tenias y el cólera. Entonces aquí estamos viendo que acá señalábamos el ambiente social y como el ambiente natural, el contexto ambiental también está determinado por estas situaciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, esto también lo observamos. Estamos haciendo una radiografía de lo que quizá para muchos, en una revista de este calado como Lancet, una publicación más o menos reciente, pues se están sorprendiendo de todo esto cuando nosotros lo vemos día a día, ¿no? Pero pues el problema es que a veces nos hemos normalizado observando eso y no nos sorprende, pero no hacemos mucho por resolver el problema. Go ahead, Enrique. Muy bien. Los niños son especialmente vulnerables. No sé qué significará slums, como son los barrios pobres, lo que había, así como lo tradujo Eric. Ok. En los barrios pobres, debido a los rangos bajos de Lactancia. Materna, ajá, pobre nutrición y baja sanitación, lo cual predispone a los niños a sufrir de diarrea crónica, stunting y desarrollo cognitivo pues deficiente. Varios estudios han reportado que hay peor salud en los niños en estos barrios pobres que en áreas rurales igual pobres del mismo país, dentro del mismo país. Ajá. O sea, fíjense, o sea, en la ciudad la gente pues viene a mejorar sus condiciones de vida y sin embargo lo que señala ahí que en algunos estudios y no hay duda que en algunas partes de México se cumple que a pesar de todo las condiciones de higiene, esto que se habla de sanitation, podríamos traducirlo como higiene o sanidad, predispone a los niños y los tiene en condiciones todavía más desfavorables que lo que estuvieran en un ambiente rural, ¿no? Entonces, se asustan porque, bueno, en el área rural hay pocos acceso a servicios, incluyendo el mismo servicio de la salud, pero vienen a vivir en condiciones todavía peor de las que estaban antes. Adelante. O tú o alguien más, si quiere. ¿Tú te lo avientas? Enrique. Pues sí. Órale, pues uno más, pues. Ok, entonces las reservas y los vectores para enfermedades infecciosas como el dengue. Aquí nomás te voy a corregir. Reservoirs es reservorios, es un término técnico. Esto sí, lo van a ver en Salud Pública 2, probablemente. Yo lo toco en ese tema. Los reservorios, sí saben qué son los reservorios, ¿no? Híjole, pues con toda su seriedad me están intentando a ponerles examen a ustedes, muchachos. Qué bárbaro. Es donde se acumula cierto vector, o sea, como la zona en la que más se acopla. Donde están, uno es reservorio y otro es
el reservorio es la fuente viva donde se encuentra de forma natural el patógeno, ¿no? O sea, el reservorio, digamos, de la fiebre manchada, ¿cuál es? Híjole, les voy a Sería la poner un garrapata. examen La bien garrapata. La garrapata. ¿Y el vector? Los perros. No, ¿No sería al No, revés? sería bueno. Ajá, el vector sería la garrapata, ¿no? El vector es justamente el que lleva el patógeno al agente, al organismo final donde se va a desarrollar la enfermedad. Como en el dengue, ¿no? O sea, no se enferma aunque el perro sí se llega a enfermar, ¿eh? Hay una enfermedad también, le puede dar riqueciosis sobre todo, o está más conocida la erliquia, ¿no? La erliquiosis en los animales, pudieran manifestar cierta enfermedad, pero es mucho más tolerante al ser humano. Porque el humano, recuerden, de no tratarse, llega a ser mortal, en el caso de la fiebre manchada, ¿no? Pero bueno, aquí hay estos términos deben aprenderse los muchachos porque el pronóstico para los próximos años, después de las clases, de lo que nos ha enseñado el COVID, es que se vienen nuevas enfermedades emergentes, ¿eh? Y reemergentes, algunas, sobre todo de carácter zoonóticas, transmitidas por los animales. Por muchas condiciones y el cambio climático incluido ahí, vamos a ver otras enfermedades más adelante. Así es que les conviene estar muy familiarizados con esa terminología, porque les va a tocar. No es desearles el mal, pero estas son las predicciones que se han hecho en base a los cambios que se han observado, incluyendo la presente pandemia. Muy bien, Enrique, entonces continúa. Ok, entonces los reservorios y vectores para enfermedades infecciosas como el dengue, la leishmaniasis y la leptospirosis florecen pues, en estos barrios marginales, ¿no? En estos ambientes pobres. ¿Qué otros? ¿Cuáles agregarías también aquí? Aquí tenemos dengue definitivamente y es cierto. La tuberculosis. Ok, sí, aunque aquí está hablando específicamente de enfermedades transmitidas por vector, ¿no? Ok, sí, sí. Ahorita la mencionaste, precisamente, la fiebre manchada, ¿no? Uh-huh. Adelante. Bueno, era una más, ¿no? ¿Alguien más? O le hacemos aquí, Arturo. ¿Is it hard for you to translate? ¿O sí le puedes traducir? ¿Alguna chica por ahí que se anime? ¿Verónica? ¿Fernanda? ¿Quién más? Sí, está bien. Sí, Nos doctor. quedamos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién? Aquí. Nos quedamos en estas tres. Bueno, tú. Ok, dice, el ambiente físico y social que se comparte de las poblaciones marginadas expone a los residentes a riesgos de salud y lesiones por fuego, por condiciones climáticas extremas y también por crimen. ¿Tú crees que así sea, Fernanda? Sí, porque a lo mejor no está como bien regulado, por ejemplo, el gas, o sea, el gas para cocinar o tienen otro tipo de cocción de los alimentos, como puede ser, no sé, a lo mejor estufas de leña o algo así, que expongan a los mismos integrantes de la familia, más que nada a los niños. Y donde hemos visto, por ejemplo, que si les ha tocado ver noticias, donde sale de repente, no es raro que salga que se quemó una casa, que
fallecieron ahora en invierno una familia por dejar un anafre encendido, o las violencias, ¿no? Las violencias callejeras, digo, aquí le quitamos lo del crimen organizado, que ese es otro factor que altera todo, ¿no? Pero esto regularmente pasa justamente en esas colonias, ¿no? En los más marginados, en los más pobres, no tanto en barrios o en colonias de nivel social medio a nivel social alto. Adelante. Y luego, la atención insuficiente, la insuficiencia, perdón, la atención insuficiente ha llevado a problemas mentales y a enfermedades que no son comunicables en ambientes que son estresantes en estas poblaciones marginadas. O ver cómo las características de esas poblaciones marginadas pueden afectar en los desenlaces de la salud. Ok, a ver, ¿le entendiste, Fernanda? Así como los ambientes estresantes a los que son sometidas estas personas que viven en condiciones pues bastante difíciles, lleva a estrés, o sea, estrés a ellos mismos y pueden desencadenar problemas de salud mental, así como pueden afectar tanto su salud y tener otra enfermedad como resultado, algo así. Sí, lo que hemos comentado, las SNT, ¿no? Enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto, o sea, no es que nomás afecte a un determinado sector. Lo que pasa es que estas condiciones difícilmente para las personas que viven bajo estos ambientes desfavorables, representan para ellos enfermedades. Y lo tratan como, ese loquito del barrio, yo estoy bien, aunque cuando camina renguea, pues aquí está más que no me dejan, y que quién sabe, que como que si esto fuera una condición normal, se acepta, ¿no? Pero son parte precisamente de esa misma condición, cuando en otros ambientes, estos aspectos de salud mental y enfermedades crónicas no transmisibles son tratadas al menos desde un punto de vista ya biomédico, o sea, son pacientes que van y se atienden, más no así en estos otros ambientes. Y finalmente, como último punto, la salud de las poblaciones marginadas debería de ser distinguida de la salud de las poblaciones urbanas en la implementación de desarrollo sostenible, de metas de desarrollo sostenible y de una nueva agenda urbana. Ok, esto es, apréndaselo porque lo van a ver, o al menos si me toca vernos ahí en salud pública, los objetivos del desarrollo sostenible. Esto es la Agenda 2030. Si ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030, nos compete a todos, y el gremio de la salud, el médico y todos los demás, debemos estar bien enterados y comprometidos con esta agenda, lo que son los objetivos del desarrollo sostenible para alcanzarse en el 2030. Entonces, lo que señalan estos investigadores es de que los contextos urbanos y rurales, y esto sobre todo dentro de los urbanos, los más marginados, hay que destacar que no va a ser posible alcanzarlos, sino más miramos el entorno urbano como si fuera nuevamente, les digo, una caja negra, como que si todo lo urbano fuera muy homogéneo, cuando en realidad las condiciones que ya fueron señaladas por todos ustedes aquí, realmente hagan de cuenta que es un país tercermundista viviendo dentro de un país desarrollado, ¿no? Así como lo vemos a nivel país, dentro de las ciudades existen estas condiciones realmente muy desfavorables, ¿no? Por eso siempre se ha señalado que hablamos cuando hablamos de pobreza y marginación, tendemos a pensar en países de Centroamérica, de África, cuando los
tener aquí mismo, ¿no? A un lado. Simplemente ver, por ejemplo, la gente que vive en el relleno sanitario, que vive ahí en el basurero, vive sus casas allí, construyen, ahí comen, tienen sus propias reglas, increíblemente, pero es muy, muy característico de todas estas aspectos que ustedes leyeron y que ahí mismo lo pueden observar en mayor o menor medida. Entonces, realmente la situación de la pobreza en el mundo debe estar tomado en cuenta con esto que leyó Fernanda al final. Los objetivos del desarrollo sostenible marcan como en primer punto, de hecho son 17 objetivos del desarrollo sostenible, y el primero es justamente ese, acabar con la pobreza extrema. El número 3 es salud y bienestar, precisamente, pero el número 1 es acabar con la pobreza extrema. Y sin embargo, pues hay condiciones que a veces es difícil controlar o abatir, y nuevamente porque a veces nos fijamos nomás en lo que, en nuestro entorno inmediato. Veamos, por ejemplo, la canasta alimentaria, cómo desde el 2009 al 2017 ha aumentado, ¿no? Y decimos, pues qué fea la condición, pero ¿cómo están en el entorno rural? Pues viven una situación similar, pero todavía con ganancias menores, con situaciones que pueden para ellos ser más adversas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el río Sonora, en las comunidades del río Sonora, pues que subsistían fundamentalmente de la producción agrícola y ganadera, y que se vio afectado con la contaminación. Les ha costado mucho trabajo sobreponerse. Entonces llega una pandemia donde lo que les quedaba era el poco turismo que estaban recibiendo, y pues también les cierran. Imagínense en qué situación de estrés vive la gente de ahí. Estamos hablando de 7 municipios, alrededor de entre 20 y 25 mil personas. No es una situación fácil. Entonces, la marginación no es más la cuestión propiamente económica. Hay una forma en que se mide para poderla precisamente abordar, controlar y tratar de erradicar como un esfuerzo del mismo gobierno. A ver, Iraís, ¿andas por ahí? Aquí estoy, doctor. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí. Dice, la marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. Muy bien, gracias. El Consejo Nacional de Población de México así la define, ¿no? La marginación no nomás es decir, son pobres, no tienen dinero, sino que es multidimensional, son varias dimensiones y estructural, ¿no? Entonces, que esto es lo que más está afectando, la desigual distribución del progreso, y sobre todo la exclusión de los beneficios del mismo desarrollo. ¿Cómo se mide? Bueno, vamos a ir viendo. Verónica, te habías quedado, también ibas a leer ahorita, ¿no? ¿Pudieras leer esta, por favor? Sí. Marginación. La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones en inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas se enfrentan a escenarios de elevada vulnerabilidad social, cuya mitigación escapa del control personal o familiar, pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todas las mismas oportunidades. A todos, perdón.
Muy bien, gracias. Fíjense, esto que leíste es extremadamente importante. La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas. No estamos hablando únicamente de que no tienen dinero, sino que no hay posibilidades estructurales o están muy limitadas para que la gente pueda salir de pobre. Entonces es donde es importante conocer cómo está la marginación para poder mejorar las condiciones y todos como sociedad mejoremos. Y esto es un aspecto que debemos de considerar en medicina social, porque nuevamente, así como ustedes en la tarea que les dejé para entregar el viernes a más tardar, las cuestiones del COVID, pues que se sigue insistiendo en que la gente no hace caso y vemos videos que sacan personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, químicos que están cansados, hartos de estar ahí metidos en el hospital y diciendo, oigan, pues cada vez hay más, pero no hacen caso. Pues hay toda una estructura social en nuestro México que si no estamos atacando realmente de frente, vamos a seguir teniendo esos resultados marginales, valga la redundancia en el término, que no estemos hablando de lo mismo. Porque la gente en términos generales seguimos teniendo una escolaridad muy baja a nivel poblacional. Ya acaba de salir publicados los resultados del último censo de ahora el 2020. Somos 126 millones de mexicanos. Y cómo andan, por ejemplo, los niveles de escolaridad, el analfabetismo. No es solamente dar educación, no es solamente poner en la escuela, sino que qué información, qué conocimientos, experiencias se están transmitiendo. Entonces, ¿y cómo están los maestros? ¿Están capacitados? ¿Los maestros están atendidos? ¿Tienen buenas prestaciones? No acaba de salir, pero hace un par de años, Michael Moore, uno de los personajes influyente ahí en Estados Unidos, originario de Flint, Michigan, que hace muchos años ha sido un crítico del gobierno de Estados Unidos, pues habla de cómo, por ejemplo, en muchas sociedades, compara con algunos países europeos, donde el trabajador es valorado como un bien y no como un gasto que se tiene que hacer por las empresas, pues es más productivo cuando se le atiende, cuando no solamente se le paga bien, sino tiene oportunidades de crecimiento, tiene oportunidades de asegurar su bienestar y su familia, ¿no? Cuando en Francia, en Italia, una mujer se embaraza, se le da al menos 5 meses para tener al bebé. Aquí apenas hace 3 años, más o menos unos 3 años, ya se pudo autorizar por parte del Seguro Social que los meses que se le dan, antes era un mes antes del parto y un mes posterior. Ahora se le autoriza que sean los 2 meses, que los pueda acumular y que sean posteriores al parto o posteriores a dar a luz. Pero en otros países pues valoran el tiempo que la mamá pueda estar con su bebé, siguiendo con la teoría de Barker en otros contextos, cómo eso puede significar mucho para la solidez de la familia y lo que todo esto pueda conllevar, la educación misma, no nomás educación entendida como conocimiento, ¿no? Entonces, todos estos aspectos realmente, cuando no son estructurales,
estructuras que nos separan, nos siguen dividiendo, difícilmente podemos encontrar progreso. Va a haber un garbanzo de libra que logra superarlo y pues logra formarse y en el mejor de los casos se vuelve una persona muy exitosa y económicamente aquí, o en el otro caso pues puede ser que hasta emigre a otro país con mejores condiciones, ¿no? Entonces es importante que en la marginación no es únicamente por la carencia del dinero, sino la carencia de oportunidades para superar esas condiciones. ¿Cómo se mide esa marginación, o cómo mide, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población? La marginación es un parámetro estadístico, es un índice, es decir, un índice significa que es una variable que integra a otras variables, es una variable compuesta, se le llama, que coadyuva a la identificación de sectores del país que carecen de oportunidades para su desarrollo y de la capacidad para encontrarlas o generarlas. Tiene este índice de marginación 9 formas de exclusión y 4 dimensiones: la educación, servicios, ingresos y tipo de localidad. En estas 4 dimensiones están todas las variables que se miden para obtener el índice de marginación. Y aquí las podemos ver en esquemáticamente en esta figura. La marginación, lo que decíamos, vivienda, es el espacio efectivo y físico donde los individuos refuerzan sus vínculos familiares en las distintas etapas del curso de vida, ¿sí? A esto se refiere vivienda. Ingreso por trabajo, pues ese sí es exclusivamente económico, son importantes por su relación con la adquisición de satisfactores básicos, ¿qué dice ahí? Suntuarios, y la acumulación de activos elevando el nivel de vida. Esto es una medición económica. En la otra dimensión es la educación, y esto se mide a través de la escolaridad, ¿no? Es un índice, entendamos nuevamente, no observa la calidad de esa educación, pero sí al menos que vayan, no sean analfabetas, ¿no? Es un aspecto que se toma en cuenta. Y finalmente, ¿dónde residen? La distribución de la población, haciendo la distinción entre población urbana y rural. Entonces, no es perfecta esta medición, porque sabemos, ahorita lo acabamos de leer, ahorita lo que leía precisamente Enrique y Eric y Fernanda estaba leyendo sobre los aspectos de la pobreza, que puede estar en una ciudad todavía ser peor. Sin embargo, al menos pudiera potencialmente haber ciertos servicios que en las zonas rurales no se presentan. Esto es lo que nos ayuda a medir la marginación, la educación como analfabetismo, población sin primaria completa, indicador para medir la intensidad de exclusión, y aquí están señalados pues qué porcentaje de población de 15 años o más analfabeta. Por ejemplo, para el caso de la vivienda, fíjense, se toma en cuenta que tengan energía eléctrica y que tengan agua entubada, ¿no? Estos variables se han encontrado mayormente relacionados con la marginación precisamente. Y de todas estas tipos de preguntas que se hacen, que incluso vienen contemplados en el censo de población que se acaba de hacer, la CONAPO los integra para obtener el índice de marginación, intensidad global de la marginación socioeconómica, social, económica, y algunos aspectos culturales. Esta es la que nos va a decir entre más alto el valor, pues más marginado es una determinada comunidad. Así es como este índice resulta más informativo que simplemente decir si la gente, cuánto gana la gente de salario, porque en el índice de marginación está contemplado, pero también otros aspectos que, como hemos visto, pues puedan tener mayor influencia en la salud de la población. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento?
No, doctor. ¿No? Ok. Miren, ya ni salgo ahí ya no puedo ni activar el video, ¿sabe? No sé por qué. A ver mañana con qué cosa sale. Ok, pues entonces voy a subir este material y mañana continuamos con el siguiente tema. ¿Está bueno? Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes.